Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, abre su pantalla, por favor. Bien, menos mal, hoy nos tocó clases virtuales, porque suspendieron las clases presenciales debido a los problemas que se están teniendo con la implantación o implementación de un seguro vehicular a todo tipo de vehículos. Creo que esto no va a salir bien. Para mí es una cultura del seguro la que debemos de mantener, pero también tenemos que establecer la situación económica de cada uno de nosotros, la situación económica de muchos, ¿verdad? Que tienen un salario mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente nos tenemos que congregar a la ciudad, sino al interior del país. Parece que está bastante fuerte. Están permitiendo que de los trabajos salgan más temprano. A ver si no hay caos, porque solo en el periférico, en la entrada a la Betania, parece que está tomado. No sé cómo irá a parar esto. Hay varios kilómetros en el Atlántico, en el Pacífico, en Petén. Bueno, es algo con el que uno no quisiera verse envuelto en problemas de ninguna índole. Bien, muchachos, ya vieron su cuadro de notas. Queremos felicitar a algunos de los compañeros que salieron muy bien calificados, otros que medianamente calificados y unos muy mal. Lo que sí quiero decirles es que falta mucho de lo que nosotros pretendemos, como es el análisis de cómo deben de resolver y cómo ustedes deben de empezar a pensar, a interpretar y argumentar. Muchas faltas de ortografía, como que a veces tenemos bien la idea en la cabeza, pero nos cuesta trasladarla ya a la mano para escribir. Creo que ahí hay algo que tenemos que ir mejorando nosotros como profesores y ustedes como estudiantes, porque a la postre, en unos años ustedes ya van a estar litigando, asesorando en consultorías, en discursos, ¿por qué no decirlo, verdad? En oratorias forenses, procesos orales, escritos, donde también debe de verse ese don del escribir bien y darse a entender también, porque la argumentación no solamente está en el aspecto oral, sino la argumentación también está en la parte escrita. Nos falta un poco más, tenemos que rendir más. Ya son estudiantes del último año de estudios, entonces queremos ver ya en ustedes ese deseo, esa vocación de abogados y notarios a futuro. Respecto de la letra de cambio, que vamos a seguir con el tema, quisiera saber si hicieron el trabajo que se les encomendó relacionado a ver las diferencias entre las diversas formas de vencimiento. A ver, Ruth Noemí, ¿lo hizo? Buenas tardes, licenciado. La Buenas verdad es tardes. que no lo hice. El fin de semana iba a dedicarme a esa tarea, pero me tuvieron que quitar un diente. Bueno, hagan
las tareas que se les dejan, porque esto no solamente les sirve para estudiar en ese momento, sino también para futuro. Y esto que vaya redundando ya en el conocimiento. Diego Estuardo, ¿lo hizo? Buenas tardes, Lick. Fíjese que no la hice. Bueno. Emily López. Emily López. ¿Sí lo hizo? Hola, ¿me escuchan? Sí lo Sí, escucho. yo sí lo hice. ¿Sí lo ¿Me hizo? escucha claro? Sí, yo sí. Sí, yo sí lo entregué. Sí lo hizo. Sí, Bien, ¿cuál es dígame una de las diferencias entre una y otra? Solo con dos. pues de que una tiene plazo de vencimiento y la otra no. Tenemos que empezar por las formas de vencimiento. ¿Qué diferencia habría entre una con vencimiento a la vista y otro con vencimiento a día fijo? Ahorita, Pau. Que el de día fijo se tiene que cobrar justamente el día que dice la letra. Sí. ¿Ya la vista? Y a la vista, de que después del tiempo todavía tiene un año. Después de presentarse la letra, tiene un año todavía para su cobro. Muy bien, gracias, Emily. Muy bien, muy bien. Paulo, Le hice una ¿se levantó pregunta la antes mano? de que el micrófono me escucha perfectamente. Está bien, Paulo. Está muy bien, Emily. Muy bien la respuesta. Paulo. ¿Qué tal, licenciado? ¿Me escucha? Sí, Paulo. Yo la diferencia que encontré es que a cierto tiempo vista se debe firmar aceptación, pero aquí tengo una duda. No sé si también a cierto tiempo fecha se tiene que firmar la aceptación de... La norma solamente le dice a cierto tiempo vista. Es decir, a cierto tiempo fecha, no. A cierto tiempo fecha, pues ya son por los meses los que cuenta Paulo. Ah, bueno. Y Pero si también, es así, la respuesta sería en que a cierto tiempo vista, ahí sí es obligatoria la aceptación. ¿Y dentro de qué plazo uno tiene que presentar la letra de cambio, Paul? cuando es así, no tiene que exceder del año. ¿Qué dicen? No tiene que exceder del año. No tiene que exceder del año. Muy bien, Paul. Muy bien. Ahora, ¿qué? Vamos a ver, Ruth Saray. ¿Qué tipos o formas de vencimiento pueden ajustarse al cobro de intereses? Buenas tardes, licenciado. Buenas Eh, tardes, Ruth. a la vista y a varios días vista. Artículo, Ruth. 400, artículo 442. 442. Léalo, Ruth. Eh, Dice, en una letra de cambio pagadera a la vista o varios días vista, el librador puede hacer constar que la cantidad librada producirá intereses. En cualquier otra letra de cambio, esta estipulación se reputará como no puesta. En la letra de cambio debe indicarse el tipo de interés. En caso de que esto falte, se entenderá que es del 6% anual. Muy bien. Entonces, no en todas, al igual que la aceptación, no en todas las formas de vencimiento hay aceptación. Y no en todas formas de vencimiento hay ajuste de intereses. Así como que también ninguna letra de cambio y ningún título de crédito está sujeto a condición, sino que debe de pagarse. Como hay diferentes sujetos que intervienen, librador, librado, aceptante, avalista, endosante, endosatario. Fíjense que el librador
el que le da nacimiento a la letra de cambio no se va a liberar jamás de la obligación. Pueden dejarle pagar todos y el último tenedor ir contra el librador, porque él le dio nacimiento al título de crédito. Vean el artículo 449. Establece responsabilidad del librador, y lo subraya. Establece. Permítanme un momentito. Es que cuando estoy en casa al menos hay que tomar algo calientito, ¿verdad? Y ahora que está un tanto helado. Veamos el artículo 449. Responsabilidad del librador. Responsabilidad del librador. El librador será responsable de la aceptación y del pago de la letra de cambio. Toda cláusula que lo exima de esta responsabilidad se tendrá por no puesta. Voy a repetir. El librador será responsable de la aceptación, fíjense. Cuando la letra de cambio tiene que tener aceptación, pero no lo libera y dice, y del pago de la letra de cambio. Quiere decir que es responsabilidad de él en todas las demás formas de vencimiento. Toda cláusula que lo exima de esta responsabilidad se tendrá por no escrita o no puesta. Él no se va a liberar jamás de la obligación de pago. Y ahí a la par pongan, se le iniciaría un juicio ejecutivo de acción cambiaria en vía de regreso. Él entonces no se va a liberar jamás de la obligación. Puede dejar de pagar el girado o librado, el avalista, el endosante, endosatario. Nadie paga, entonces yo ya voy en contra del librador. Y él no puede decir, no, yo libré la letra de cambio y hubo circulación. Sí, pero nadie pagó, entonces yo vengo a cobrarle a usted. Esa se llama una acción cambiaria en vía de regreso. No es directa, porque la acción directa ¿contra quién se ejerce? Contra el principal obligado y sus avalistas, ¿verdad? Y la de regreso contra el resto de los obligados. Bien, aceptación. Sabemos qué es aceptación. Y la aceptación se da en aquellas letras de cambio en que sí es necesaria esta. Y hay dos formas de aceptación: obligatoria y potestativa. No obstante, esto ya fue objeto de examen. Vamos a reiterar en esto para entrar ya a la forma de pago del protesto de la letra. Veamos el artículo 451. Establece aceptación obligatoria. Las letras de cambio pagaderas a cierto tiempo vista, subrayado, ¿verdad? A tiempo vista. Deberán presentarse para su aceptación dentro del año que siga su fecha. Cualquiera de los obligados podrá reducir ese plazo si lo consigna así en la letra de cambio. En la misma forma, el librador podrá ampliar el plazo y ahora la presentación de la letra de cambio antes de determinada época. 3 supuestos. Solamente se da, y vuelvo a reiterar, esta en las letras de cambio a cierto tiempo vista. Ahora, ¿puede reducirse ese plazo? Sí. Indica que cualquiera de los obligados podrá reducir ese plazo si así lo consigna en la letra. Aquí, fíjense, hay una especie de alteración o ampliación del contenido de la letra, de la literalidad.
Cualquier obligado puede decir, no, la aceptación ahora lo pongo no a 6 meses, sino la voy a poner a 8 meses, a 6 meses. Podrá entonces consignarlo, reduciendo, pero no ampliando el plazo. Si el plazo dice pague sea a 6 meses vista, ella lo puede reducir a 4 meses vista, no ampliar, cualquiera de los obligados. ¿Y quiénes son los obligados? Todos los que suscriben los títulos de crédito. Todo suscriptor de un título de crédito es obligado, ¿eh? Todos. Y sigue. En la misma forma, el librador, aquí ya se metió con quien emitió la letra de cambio, podrá además ampliar el plazo y aún prohibir su presentación. ¿Quiénes pueden reducir el plazo? Cualquiera de los obligados. ¿Quién puede ampliar el plazo de este? Solamente el librador. Pero estos son casos excepcionales. Aquí lo que nos interesa es que nosotros entendamos que la aceptación obligatoria solamente se da en las letras de cambio a cierto tiempo vista. Es obligatoria. 452. Potestativa. Si quiere lo hacemos, si quiere no lo hacemos. Pero si es obligatoria, sí hay que cumplirlo. 452. La presentación de las letras de cambio libradas a día fijo, a cierto plazo de su fecha, ¿verdad, Paul? Será potestativa. Pero el librador, si así lo indica el documento, puede convertirla en obligatoria y señalar un plazo para que se realice. El librador puede asimismo prohibir la presentación antes de una época determinada, si así lo consigna en la letra. La pregunta de un examen podría ser, las letras de cambio pueden, con aceptación, o con, mejor dicho, las letras de cambio potestativas pueden convertirse en obligatorias. Sí. ¿Bajo qué condición? ¿Quién lo podrá hacer? El librador. Pueden apuntar allí que las letras de cambio potestativas pueden convertirse en obligatorias. Ahí en su cuaderno. Cuando así lo indique el librador. Subrayado. El librador. Ahora, ¿cuándo voy a presentar y en dónde voy a presentar o exhibir la letra de cambio para que sea aceptada? El 453 establece, la letra de cambio debe ser presentada para su aceptación, subrayado, para su aceptación, en el lugar y dirección designados. Entonces, tiene que indicarse en la aceptación o en la letra en dónde debe de presentarse. ¿Y dónde cabe esto? Donde está el término de librado o girado, ¿verdad? Porque ahí solamente está su nombre y su dirección. Ahí tienen que ir a presentar. Ese es el lugar designado. Pero si no hay, puede ser que a mí se me pasó. Solo puse el nombre, Ovidio David Parravela, pero no puse la dirección. Entonces, Paulo, ¿a dónde va a ir a exhibirme el título para que yo lo firme de aceptado? Dice, a falta de indicación del lugar, la presentación se hará en el establecimiento o en la residencia del librado. Si se señalara en varios lugares, el tenedor podrá escoger cualquiera de ellos. 1. Está mi dirección. Entonces van a presentarla para su aceptación en la dirección que yo señalé. Puede ser en Escuintla, puede ser en Petén, aunque no viva ahí, fíjense, cuidado con eso. Primera. Segundo, si no se indicó el lugar de mi residencia, el lugar donde fuera a cobrar, entonces podrán llegar a mi residencia. ¿Verdad? A mi residencia.
Y si yo puse varias direcciones o yo soy un comerciante que tiene varios locales comerciales, ustedes podrán ir a exhibirla a cualquiera de ellos, que es válida. Adam, ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. buenas tardes, Adam. Una consulta. ¿Y cómo sabemos nosotros que la dirección que está indicado, que indica el librado en la letra de cambio, pues sí es real? Bien, Adam. Usted va a llegar a cabo un negocio jurídico con una persona a quien conoce, Adam. Vamos a partir de esa primera idea. Si la conoce, usted va a confiar en él porque todo acto mercantil es de buena fe. 2, pero entiendo que puede ser que sea una persona a quien yo no conozco. ¿Cómo voy a establecer? Fíjense que viene la pregunta de Adam, si él reside en ese lugar. Y resulta que cuando yo tengo el título a la mano, ya viene su vencimiento y voy dentro del año a cobrarlo. Y resulta que en la nomenclatura que él indicó, no existe ese número. Peligroso. 2, si en el lugar que él señaló, él no vive y llego a esa dirección y me dicen, no lo conocemos. Aquí, Adam, esa buena fe se convirtió en mala fe. ¿Qué hago para cobrar el título? Primero trato de establecer la dirección y veo dónde lo encuentro. Si él es empresario, tiene varios establecimientos, entonces ahí voy a cobrar. 2, fíjense que lo que le voy a decir, me animo a que saco certificaciones que esa dirección no existe. Pero no la encuentro. ¿Podré iniciar un proceso ejecutivo de acción cambiaria? Sí, pero no me va a resultar, porque ¿dónde lo voy a notificar? Para mientras, puedo pedir una medida precautoria de arraigo. ¿Verdad? 1. Segundo, ¿por qué no voy? Fíjense, y esto es para asuntos prácticos. ¿Voy a la municipalidad o voy a DICABI, la Dirección de Asuntos de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas? Ahí ustedes pueden, en la municipalidad, por ejemplo, mire, yo quisiera saber si el señor fulano de tal tiene propiedades inscritas. En esas 2 dependencias les pueden dar información. En la municipalidad es un tanto difícil porque dicen, no, usted me tiene que entregar dirección. Yo así simplemente no puedo dárselo. Pero pueden averiguar. Pero en DICABI, Dirección de Asuntos de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas, ahí les aparece quiénes son propietarios de bienes inmuebles. Si les aparece 1, 2 o más inmuebles, entonces ustedes ya van al Registro General de la Propiedad y establece que si esa finca, folio y libro existe y está a nombre de él. Ya con ese número de finca, folio y libro pueden regresar a la municipalidad para que les digan dónde está ubicado, ya la nomenclatura. Entonces ya voy a exhibirlo y demando. ¿Y qué habría en este caso, Emanuel? En la demanda, entonces ya promuevo una acción precautoria de embargo. Y ahí no va a tener salida. Podemos ir también al Departamento de Tránsito para establecer si tiene vehículos.
Esto en el contexto de establecer si esta persona tiene bienes y poder localizarlo. Pero puedo ir más lejos, Ana. Podría plantear una estafa. Fíjense, regularmente las estafas se llevan a cabo, estafas mediante cheque, que sí están normadas y lo vamos a ver en el Código de Comercio cuando veamos este tipo. Pero puede ser que como acto de mala fe me admitan una denuncia o una querella bien fundamentada que no aparece esta persona y me estafó 50,000 quetzales. Y la denuncia se queda ahí. Puede ser que el Ministerio Público o la Fiscalía, quiero decir, promueva esa acción y ya entonces la lleve a un tribunal. Y el tribunal ya ordena la aprehensión. Y donde sea encontrado. Mucha gente tiene órdenes de aprehensión y no lo sabe. De repente aparece la policía en un retén, qué sé yo. Y tomen en cuenta, los policías están entrenados. Si ustedes se ponen nerviosos, ellos van a intuir. Y un delincuente o una persona que anda en malos pasos, ustedes rápidamente lo calculan. Si en la práctica a veces ustedes desconfían de alguien, conforme ustedes van teniendo experiencia como abogados y notarios, y si se dedican al aspecto penal, van a tener ojo para eso. Entonces hay un aparato que ellos utilizan y le dice, su impresión digital, ponga aquí el dedo. Y en forma automática resultan encharchados. Sin saber que hay una orden de aprehensión en contra de ustedes. Y eso ha sucedido. La semana pasada alguien fue a sacar antecedentes policíacos o penales. Ahí mismo se quedó. Y no sabía él que tenía orden de aprehensión. Entonces podríamos irnos, Adam, pero eso es muy eventual, ¿eh? A una estafa mediante cheque, a una estafa común, ¿verdad? Entonces ahí ya vamos y recurrimos al Código Penal. $454, lugar distinto de pago. ¿Quedó bien, Adam, o hay algo más que ampliar? Sí, ahí estamos. Excelente, Nick. Bien. El 454 establece, si el librador indica un lugar de pago distinto al domicilio del librado, fíjense, distinto al pago o la dirección del librado, al aceptar, este deberá indicar el nombre de la persona que habrá de realizar el pago. Si no lo indicare, se entenderá que el aceptante mismo quedará obligado a realizar el pago en un lugar distinto. Vamos otra vez a repetir este artículo. Si el librador indica un lugar de pago distinto al domicilio del librado, la letra de cambio se creó aquí en el departamento de Guatemala, pero señalé para que se haga el pago en Escuintla. ¿Es válido? Sí. Y dice, al aceptar ¿quién? El librado. Están ingresando más todavía. Al aceptar deberá indicar el nombre de la persona que habrá de realizar el pago. Fíjense pues. Yo como librado puedo decir, Priscila Mariela va a pagar esta letra de cambio o va a aceptar mejor esta letra de cambio en Escuintla. Estoy indicando quién va a aceptarla. Y si Priscila acepta, se convierte en la principal obligada. Si Priscila no acepta, ¿qué deben de hacer?
Madeline García. No, no sé, licenciado. Sí, Carlos Pérez. Buenas tardes, licenciado. Buenas Yo, tardes. yo entiendo, licenciado, que en este caso, si no indica, digamos, el aceptante, se entiende o se entenderá de una manera tácita, sí, tácita, que el aceptante, digamos, sin saberlo, quedará obligado a hacer el pago en el lugar que se indicó Cuidado con en eso, el otro detalle. Carlos. Fíjense que solamente es aceptar, no es pagar. Y eso que les quede claro y lo pueden apuntar. El que yo acepte no quiere decir que en ese momento estoy pagando. El que yo acepte es que a partir de ese momento empieza a correr el plazo para que yo pague. ¿Puede darse el caso que acepto y pago? Por supuesto, no hay ningún problema. Y puedo indicar que Priscila es la que va a hacer la aceptación. Perfecto. ¿Y Priscila puede pagar en ese momento? Mejor todavía. Dice, le acepto y aquí le pago de una vez. O sea, sí, pero le queda un año para que pague, o 6 meses, o 30 días. No, aquí le pago. Porque la ley dice, después de aceptado empieza a correr el plazo. Y dice, dentro de 60 días, dentro de 3 meses, puede pagarlo dentro de 3 años, cualquier fecha. Es decir, a partir de que fue aceptada, y si puse yo ahí pagadera a 3 meses de vista, entonces acepto. Y sé que dentro de esos 3 meses tengo que pagar. Una vez aceptada, y dice dentro de, el beneficiario puede ir a cobrar esa letra, igual que en el plazo aquel de que dejan de un año, en cualquier fecha, dentro de esos 3 meses, dentro de esos 6 meses, dentro de ese año que le hayan permitido. Si le dicen usted deberá pagar esta letra de cambio a 2 años vista o a 20 años vista, el beneficiario puede llegar en cualquier momento a cobrárselo. Dentro de. Ahora, si no me la acepta, y esa era la pregunta, levanto el protesto, Madeline, Carlos, levanto protesto. Apunten esto para que no se les olvide. Aún así, en una letra de cambio se estipule, en una letra de cambio a cierto tiempo vista, mejor dejemos claro. Se indique libre de protesto. Y esta no sea aceptada, deberá levantarse el protesto. Que acreditará que se presentó en tiempo y no se pagó. Para promover la acción cambiaria. Entre paréntesis, el artículo 615 del Código de Comercio.
Veamos el 615. Indica ejercicio de la acción. Fíjense que estamos en procedimientos de la acción cambiaria. Ejercicio de la acción. La acción cambiaria se ejercitará. 1. En caso de falta de aceptación o aceptación parcial. Ahí está dicho todo. ¿Cómo voy a acreditar que Adam o que Priscila no aceptó? Con un acta notarial. Para darle certeza. Ahora, yo lo levanto, pero sí corren por mi cuenta, ¿verdad? Porque se indicó ahí libre de protesto. Pero yo ahí sí, para garantizar que la presenté en tiempo para aceptar y no se aceptó. ¿Qué quiere decir cuando no me quieren aceptar una letra de cambio a cierto tiempo vista? Es que no me la van a pagar. Si la aceptación no es obligatoria y en el momento en que me presento a exhibirle el título y que me la acepten, me dicen, no, no se la acepto. ¿Cuál es la posición? Es que no me la va a pagar. Entonces, de una vez, levanto el protesto indicando que no me la aceptó y ya me da lugar al artículo 615 para promover la acción cambiaria. Repitamos siempre el 454. Si el librador indica un lugar de pago distinto al domicilio del librado, al aceptar, este deberá indicar el nombre de la persona a que deberá realizarse el pago. 455 era lo que leíamos. Si la letra de cambio es pagadera en el domicilio del librado, podrá aceptarla y al aceptarla, indicar una dirección dentro de la misma plaza para que ahí se le presente la letra de cambio para su pago. ¿Puedo indicar un domicilio distinto? Sí. Pueden apuntarlo mejor. Podrá indicarse que la letra se aceptará en un lugar distinto. A la dirección del aceptante. ¿Puedo ir a correr a su casa, a exhibirle a su casa para que sea aceptada? Sí. ¿Él puede señalar el librado otra dirección? Sí. 3. ¿Puede indicar que la va a aceptar otra tercera persona? Sí. Vean el 456. Por el principio de literalidad. La aceptación se hará constar en la letra de cambio misma. Entonces la aceptación debe de constar en el título mismo, cuando es obligatorio. Por medio de la palabra acepto u otro equivalente y la firma del librado. ¿Quién está obligado a aceptar en las letras de cambio pagaderas a cierto tiempo vista? El librado, porque es una aceptación obligatoria. Sí, la sola firma del librado será bastante para que la letra de cambio se tenga por aceptada. La sola firma. Vean el 458. Fecha de aceptación. Si la letra es pagadera a cierto plazo, vista o cuando deba ser presentada en virtud de indicación especial, dentro de un plazo determinado, el aceptante deberá indicar la fecha en que aceptó y si lo omitirá, podrá consignarla a él tenedor. Entonces, cuando se acepta y lo apuntan, una letra de cambio a cierto tiempo vista, deberá indicarse la fecha de aceptación. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha empieza a correr el plazo
para el pago. Pregunta de examen. ¿Podrá ser condicionada una aceptación? Pablo, Emanuel, ¿podré condicionar una aceptación? Yo pienso que no, licenciado. ¿Por La, qué? la voluntad de pago pues no debe estar condicionada. Pues eso es lo que pienso, licenciado. Debe ser un trato de buena fe sin ninguna condición. Vean el artículo, gracias, Pablo. Vean el artículo 459. Silvana, a ver. Yo pienso de que como es una declaración unilateral de voluntades, tiene que estar de acuerdo. ¿Pero está condicionada, Silvana? Yo pensaría que no. Yo pensaría, en su examen privado, yo pensaría, no, ahí están dudándole al examinador. Y dice, miren el 459, lo tenían ahí cerca Pablo y Silvana. La aceptación deberá ser incondicional, pero podrá limitarse, subrayado, a cantidad menor de la expresada en la letra de cambio. Ejemplo. En el examen venía, elabore un endoso sujeto a condición. La gran mayoría elaboró el endoso. Y el endoso es puro y simple. No está sujeto a ninguna condición. Algunos pusieron, el endoso es parcial. No. El endoso es total. Usted no puede decir, endoso y recibo este título por la mitad de 50,000 quetzales, yo solo lo endoso por 25,000. No, no y no. Y algunos dijeron, entonces como no está sujeto a ninguna condición, no la contesto. Y dejaron en blanco. No, tenían que indicar, el endoso no está sujeto a ninguna condición, porque es puro y simple. Entonces la pregunta aquí sería, uno, fíjense pues, ¿cómo divide el artículo en dos? Ustedes no pueden condicionar. Acepto esta letra de cambio si la presentan el día tal. Pero dice que sí puedo aceptarla, y volvamos al caso de Priscila. Y Priscila dice, sí, la acepto, pero por el 50%. O de esos 50,000 quetzales, la acepto nada más por 1,000. Ella se está convirtiendo en la principal obligada por 1,000 quetzales. Y los otros 14,000 me voy contra el librado. Entonces, apunta, la aceptación puede ser por la totalidad de la deuda o por una parte de ella. Pero no está sujeta a ninguna condición. Entonces, aceptada, total o parcialmente. Pero puede ser que yo tenga rabia contra este tipo y tacho. Yo no se la voy a pagar y agarra. Y la tacha. 460. Se considera rehusada la aceptación
que el librado tache antes de devolver la letra de cambio al tenedor. Llego y le digo, se llegó el plazo para que me la acepte. Firmame la de aceptado, Brezhnev. Y Brezhnev puede decir, está bien, la acepto. Firma y le pone la fecha. A partir de ese momento tiene 60 días, un año, 3 años o lo que yo le dé para pagarla. 2, Brezhnev puede decir, sí, obvio, la acepto, pero por 50,000 quetzales. Y la firma. Y le pone fecha. La aceptó por la mitad o por la tercera parte. Pero no hace ninguna, si la tacha, entonces, ¿qué debo de hacer? Protestarla. Porque no me la aceptó. Me la rehusó. Entonces, para garantizar que yo senté en tiempo y él se rehusó a pagarla, 615, entonces le inicio la acción cambiar. Pero ya él la tachó y que no me la va a pagar. Vuelvo a reiterar este concepto. Quien no acepta, no va a pagar. Si no le aceptan una letra de cambio a cierto tiempo vista, no se la van a pagar. Ahora, si la acepta, y aquí es donde reitero que quien acepta se convierte en el principal obligado, vean el artículo 461 y lo subraya. Efectos. La aceptación convierte, ¿me escuchan bien? ¿Y me Sí, ven bien? licenciado. Sí, licenciado. Abran sus cámaras porque todas las cámaras me aparecen aquí cerradas. Efectos. La aceptación convierte al aceptante en principal obligado, subrayado. Quien acepta se convierte en principal obligado. Vengo a que me aceptan esa letra de cambio. ¿Está Juan Pérez ahí? No, pero estoy yo, ese es mi buen amigo. Somos super cuates. Yo se la voy a aceptar. Ese super cuate de Julio no sabe que se convirtió en el principal obligado por ser buen cuate. Entonces demando a ese buen cuate. Y ese amigo dice, pero es que yo firmé porque es mi buen amigo, etc. Pero él se convirtió en el principal obligado. ¿Qué hizo? Liberó al librado, fíjense. Claro, tiene derecho a repetición, pero lo liberó. En ese momento lo liberó. Voy a repetir. La aceptación convierte al aceptante en principal obligado. El aceptante quedará obligado cambiariamente aún, ahorita voy, con el librador y carecerá de acción cambiaria contra este y contra los demás signatarios de la letra de cambio. Sí, Paulo. Licenciado, disculpe, a lo mejor es un poco ilógico, pero aquí se puede firmar a ruego también. Eventualmente lo puede hacer, quien no pueda, por quien no pueda firmar. Localice el artículo a ruego y me dice si dice librado, librador, aceptante. Ya, licenciado, artículo 397, imposibilidad de firmar. Por quien no sepa o no pueda firmar, podrá suscribir los títulos de crédito a su ruego otra persona, cuya firma será autenticada por notario o por el secretario de la municipalidad del lugar. Gracias, Pablo. Dice suscribir. No le dice si es librador, librado, suscribir. ¿Y qué es suscribir? Firmar.
¿Puedo firmar a ruego de una aceptación? Sí. ¿Verdad? Ahora, pone ahí, perdón, ahí no se convierte en principal obligado, simplemente a ruego de, está recibiéndolo por otro. A ruego de, estoy firmando el título de crédito, estoy aceptando esta letra de cambio a favor de o en contra de, porque él lo está haciendo a ruego de. Muy bien por la pregunta, Pablo. 462 para terminar con la aceptación. Inalterabilidad. La obligación del aceptante no se alterará por quiebra, interdicción o muerte del librador, aún en caso de que haya acontecido antes de la... Lean ese artículo, les doy un minuto y voy a preguntar a cualquiera de ustedes un ejemplo de ese artículo. Un minuto. Bien. Pablo Roberto, ¿me puede poner un ejemplo? Pablo Roberto. No, licenciado, no lo logro comprender todavía. No lo logra comprender. No, todavía lo estoy leyendo. Gabriel Abrego. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Yo lo que entiendo, Abra licenciado, su cámara, por favor. dice que lo que yo entiendo, que dice que la obligación del aceptante no se alterará por quiebra. Pienso que quiere, por quiebra o interdicción, pienso que si está en un estado de interdicción, o sea, al salir de ese estado, la obligación no se altera y sigue en pie. Gracias, Gabriel. Javier Alejandro. Buenas tardes, licenciado. No sé si Buenas me tardes, escucha. Gabriel. Pues yo diría que aunque el librador haya fallecido en estado de interdicción, la obligación de la letra de cambio subsiste porque hay una aceptación por parte del librado, ¿no? Independientemente si ha sido antes o después la aceptación. Gracias, Javier. Les voy a poner dos ejemplos. Ustedes saben qué es la declaración de interdicción, ¿verdad? Es una declaración judicial de la incapacidad de una persona individual. Pero esta persona era un comerciante y emitía títulos. Dentro de ellos, letras de cambio. Pero en una negociación, él se obligó a pagar en letras de cambio a cierto tiempo vista. En consecuencia, estaba obligado a aceptar. Pero resulta que de la noche a la mañana, él empezó con problemas mentales y se le declaró interdicto. ¿Quién deberá aceptar si eres interdicto? Y resulta que esa letra de cambio él la emitió a mi favor por 200,000 quetzales. Y llego a la oficina de Paulo y le digo, Paulo, fíjate que tengo esta letra y sucede que Juan Pérez fue declarado interdicto, fíjate, está incapacitado.
por Alzheimer, un accidente de tránsito lo dejó incapaz, inclusive hasta por la bebida, ¿verdad? O por drogas. A ver, Edelyn. Licenciado, ¿no queda el cobro al nombre de su negocio? ¿Como a su empresa? No. Ok, gracias. Cuando hay un interdicto, debe nombrarse a alguien. Un tutor. Un tutor. A un tutor. Pero este es en caso de la tutela. Bueno, pongamos de que... Aquí sería un representante legal. Un mandatario. No, mandatario no, porque Eric, el mandatario es que la persona con su libertad, ¿verdad? Le otorga un mandato. Un interdicto no podrá otorgar un mandato, porque es incapaz. Andrés. ¿Un defensor judicial, licenciado? No. ¿Un representante legal? Pues de hecho es un representante legal. Pero que puede ser un tutor, como decía Brenda. Por supuesto que sí. Entonces, a ese que se le nombró, tendrá que aceptar. ¿Por qué? Porque él tiene a cargo que la administración. La administración. No puede quedarse. Entonces, declaran interdicto a alguien. No. Más si es dentro del comercio, tiene que haber alguien. Inclusive, la ley es aquí establece por quiebra. Ahora se llama insolvencia. Hay una ley de insolvencias. Ese es un primer ejemplo. Tendría que aceptarle al representante o tutor. Pero ¿qué sucede si la persona muere? Y me tienen que aceptar una letra de cambio o olvidémonos de la aceptación. ¿Qué sucede si en cualquier tipo de documento, un título de crédito, esa persona fallece y me tenía que pagar? Paulo. Licenciado, no sé si sería una representación hereditaria. En este caso... Va por ese camino, pero no como representación hereditaria. O se lo voy a entender. Fíjense pues. Podrían suceder dos casos. Uno, que los herederos inicien un proceso sucesorio. Así, Erika Albacea. Un proceso sucesorio ya sea por testamento, que sería un proceso testamentario, o ad intestato, si no dejó testamento. Entonces yo voy contra el representante legal de la mortual. Porque tiene que entrar dentro del activo y del pasivo al momento de liquidar la mortual. ¿Saben ustedes cómo se promueve un proceso sucesorio, ya sea testamentario o ad intestato? ¿Lo entrenaron? ¿Conocen del expediente? Se puede llevar a cabo notarialmente o puede llevarse a cabo judicialmente. Van a su oficina, los herederos le dicen, aquí está el testamento que él dejó, o van ante el notario que levantó el testamento y le dice, promueva el proceso sucesorio testamentario. Ya se hacen actas notariales con la intervención de la Procuraduría General de la Nación y para el pago de impuestos de herencias y legados en el Ministerio de Finanzas. Llaman a los herederos, bla, bla. Si no dejó testamento, se inicia un proceso ad intestato o intestado. No hay testamento, entonces tengo a la vista la certificación de defunción, a la vista la certificación de nacimiento de cada uno de los hijos, la certificación de matrimonio de la esposa, o en su caso, la declaración judicial de unión de hecho.
se promueve. Pero ¿qué sucede si hay herederos y a ninguno le interesa promover el proceso? Con base a ese título, fíjense bien, puedo promover yo el proceso sucesorio. Vamos a facilitarles la pregunta. ¿Puede un acreedor de un deudor fallecido promover un proceso sucesorio? Sí, porque usted tiene interés dentro de la mortual del causante. Artículo Madeline. Localicen ese artículo del Código Civil. Fresner. Sería el artículo 478 del Código Procesal Civil y Mercantil. A ver. Dice, sucesión intestada. 478. Presentación. Al promover un intestado, el denunciante justificará el interés con que proceda por cualquier medio de prueba. Deberá también indicar, si lo supiere, los nombres y residencias de los parientes en línea recta y del cónyuge supérstite, o a falta de ellos, de los parientes colaterales dentro del cuarto grado. De ser posible, deberán acompañarse de una vez las certificaciones de las correspondientes partidas del registro civil. Muy bien, gracias, Bertel. Y esto, Madeline, nos lleva al Código Civil, ¿verdad, Bertel? Donde está el proceso testamentario y el proceso ad intestato. Entonces, yo como acreedor puedo iniciar un proceso. Pero si usted no es familia, tal como dijo Madeline, tengo interés. ¿Por qué tengo interés? Porque el fallecido me debe $200,000. Y sé, como tiene bienes suficientes, entonces quiero que al momento de liquidar o entre en liquidación la mortual, indicar que él me debe. En consecuencia, los herederos tienen que pagarme. Si no me pagan y hay bienes de la mortual, les embargo los bienes. Entonces no puedo quedar excluido. Entonces fallece alguien. Ahora, se fregó aquel a quien le deben y resulta que su deudor no tiene nada. Ahí sí perdió. Puede promover el proceso sucesorio, pero si no tiene sobre qué bienes, perdió. Entonces un acreedor sí puede promover el proceso testamentario o ad intestato. Ahora vamos al 463. Tienen 3 minutos ahorita para descansar. 3 minutos. Bien, muchachos. Fíjense pues. Amarramos los artículos del 463 al 483. Dice pago el 463. Presentación al pago. La letra de cambio deberá presentarse para su pago el día de su vencimiento o dentro de los 2 días hábiles siguientes. El presentarla a una cámara de compensación equivale a presentarla al pago. Bien. ¿Puedo cobrar una letra de cambio a día fijo que es el 31 de diciembre? Sí. Pero todavía la ley me da 2 días más para cobrar. Es que no veniste en tiempo, no veniste el 31 de diciembre, ¿no? Pero tengo 2 días más para cobrar. Dice, la letra de cambio deberá presentarse para su pago el día de su vencimiento y subrayado, o dentro de los 2 días hábiles siguientes.
El presentarla a una cámara de compensación equivale a una presentarla al pago. Esto es, en compensación es cuando el pago se hace ante un banco. Pero aquí no nos vamos a complicar. Aquí lo que me interesa es que ustedes sepan que puedo cobrarle el día del vencimiento y 3 días más para cobrar. 464 y este lo amarran con el otro que está en la parte general de la letra. Letra de cambio a la vista. A la par de la forma de vencimiento, el 400 y pico, agreguen el 464, donde están las formas de vencimiento. Y ponen este donde está cambio a la vista. Establece. La presentación del pago de la letra de cambio a la vista deberá hacerse dentro del año que siga la fecha de la letra. Vuelvo a reiterar, 1 año tengo para cobrar. Cualquiera de los obligados podrá reducir ese plazo si lo consigna así en la letra de cambio. ¿Puede reducirse? Sí. El librador podrá, en la misma forma, ampliarlo y prohibir la presentación antes de su vencimiento. Está repitiendo uno de los artículos que ya leímos. Pero aquí viene uno clave. Fíjense, 460. Pago parcial. El tenedor, ¿quién es el tenedor? El que posee el título. El tenedor no puede rechazar un pago parcial. En tal caso, conservará la letra en su poder y procederá en la forma prevista en el artículo 389. Llega Brezhnev con su letra y me dice, págueme mis 50,000 quetzales. Yo le digo, Brezhnev, no tengo ahorita, solo tengo la mitad, te voy a pagar 25,000. No puede negarse, dice la ley, Brezhnev, a recibir esos 25,000. ¿Qué debe hacer en ese caso Brezhnev? Voy a repetir. El tenedor no puede rechazar un pago parcial. En tal caso, conservará la letra en su poder y procederá en la forma prevista en el artículo 389. ¿Me acepta ese? Sí, pero ¿qué debe de hacer Brezhnev? 389. Consignar en el título que se ha pagado parcialmente o accesoriamente y puede consignarlo en el título o por separado, pero lo que sí es obligatorio es dar el recibo correspondiente para que haya una constancia de que se pagó. Entonces, acepta los 25,000 y Brezhnev me da un recibo por esos 25,000 y consigna el resto en el título que yo le debo. Vean el 389. El tenedor de un título de crédito, para ejercer el derecho en que en él se consigna, tiene la obligación de exhibirlo y entregarlo en el momento de ser pagado. Si solo fuere pagado parcialmente o en lo accesorio, intereses, deberá hacer mención del pago en el título y dar por separado el recibo correspondiente. En este artículo 389 consignan el artículo 465. ¿Puede hacerse un pago parcial? Sí, punto. Pero doy el recibo y protesto por el resto. Y me demanda por el resto. Ahora, ¿puedo yo llegar con Brezhnev y decirle, mira, Brezhnev, esta letra de cambio se vence en 2 años, pero vengo a pagártela anticipadamente? ¿Puedo hacer el pago anticipado? Veamos el pago, el artículo 463, pago anticipado. El tenedor no puede ser obligado a recibir el pago antes del vencimiento de la letra. Aquí es contrario, ¿verdad? Te vengo a pagar en forma anticipada. Y él me dice, no. ¿Por qué? Porque entonces puede ser que sea una letra de cambio con intereses. Y si me lo paga por anticipado, voy a perder mis intereses. Claro, estoy en la libertad de aceptar el pago parcial. Es decir, bueno, posiblemente Brezhnev no podrá dentro de 1 año. En cambio, ahorita sí puede, mejor se lo recibo.
O si devenga intereses, le voy a decir, vender, te lo acepto. Pero siempre y cuando me pague los intereses hasta la fecha de vencimiento. Este es para el caso cuando hay intereses de por medio. Pero de buena fe, ¿puedo aceptar un pago anticipado? Sí. Si tiene intereses, págame mis intereses, pues por adelantado también. Ahora, él, y de acuerdo a la ley, no está obligado a recibir un pago anticipado. Ah, entonces lo voy a consignar. Consignarlo. Y el juez va a declarar sin lugar la consignación. ¿Por qué? Porque no estoy, con este artículo, Brezhnev no estaba obligado a recibir el pago anticipado. Solo con que cite Brezhnev, al momento de que le notifiquen la consignación de este artículo, el juez no aprobará, porque ese es el término, el pago en consignación. 467. El librado que paga antes del vencimiento será responsable de la validez del pago. Si consigna, él será responsable. Pero vean este 468. Pago por depósito. Si vencida la letra de cambio, esta no es presentada para su cobro, subrayo, después de 3 días del vencimiento, cualquier obligado podrá depositar en un banco el importe de la misma, a expensas y riesgo del tenedor y sin obligación de dar aviso a este depósito producirá efectos de pago. Este es un poco, es un tanto difícil poderlo hacer, porque si yo quiero hacer el depósito de esa letra de cambio, tendría que abrir una cuenta, ¿verdad? A favor del SNEP. Y un banco no está obligado a abrir una cuenta de alguien que no sea el titular. ¿Puede hacerlo? Sí. Mire, es que no me aceptan este pago, se lo voy a depositar en su cuenta. Pero tendrá que acreditar que lo hizo el pago a una cuenta. Tarea para el próximo día de clase. Protesto. Del artículo 469 al artículo 483. Primera pregunta. ¿Por qué deberá levantar un protesto en la letra de cambio? ¿Por qué razón deberá levantar un protesto en letra de cambio? Dos, ¿qué derecho le da al notario que levante el protesto? Este es puro derecho notarial. Respecto de la letra de cambio. Y elabore un acta un acta notarial de protesto. Elabore un acta notarial de protesto. Perdone, licenciado, ¿podría dar el principio de la número 2? Madeline, ¿cuál es la número 2? Madeline. ¿Qué derecho le da al notario que levante el protesto respecto a la letra de cambio? Muchas gracias. Madeline. Bueno. Bueno, muchachos, licenciado, se cuidan. perdón. Son 3, Sí, ¿no? Son solo 3, son no 3. son 4. Ok, perfecto. Son 3. Evelyn. Buenas tardes, licenciado. Perdone una molestia. Fíjese que yo quería hablar con usted, no sé si me regala un minuto al final. Al final de la clase, cuando se retiren todos. Bueno, sí gusta. Es que fíjese que tengo un problemita con mi asignación.
Fíjese que el lunes me la arreglaron, entonces por lo tanto no me aparece nota. Ok, sí tengo su examen a la vista. Tengo que verlo y lo platicamos el día jueves. Está bien, Ahora, licenciado, muchas la gracias. agregaré hasta que me aparezca en el cuadro. Bueno, está bien. Ya supuestamente ya aparezco, pero gracias siempre. Voy a verlo de todos modos, con gusto. Gracias, licenciado. Bien, les deseo buena tarde a todos y cuidado con salir. Que estén bien. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Lic. Buenas tardes. Solo que para- Claro, sí.